Listo. Hola. Buen día. Buen día con todos y todas. El día de hoy vamos a iniciar la sesión 5 del curso Mercado Mayorista de Electricidad. En esta sesión se tiene planificado hablar sobre la operación del sistema eléctrico. Sin embargo, como hay conceptos del marco regulatorio que quedaron pendientes para revisar las sesiones pasadas, vamos a aprovechar unos minutos antes de iniciar con fuerza sobre la operación del sistema eléctrico. Bien. Nuevamente, el marco regulatorio del sector tiene componentes de regulación. El ministerio, que es el que se encarga de velar por la regulación y también por ceder la concesión a las compañías de generación, transmisión y distribución. O SINDERMIN, que se encarga de la regulación de precios y la supervisión, y bueno, el INDECOPI, con la protección al consumidor y competencia, ¿no? De tal manera de que no haya abuso de poder del mercado. Ellos también supervisan, y el COES, que es un organismo de control de la operación, y realiza el cálculo de las transferencias entre los distintos actores. También se encarga de validar regulación, o sea, proponer procedimientos, con control de la supervisión y los reclamos. Y también es, bueno, nuevamente, ¿no? Regulación. Eso en el caso de Indecopi, ¿no? Indecopi se encarga de los usuarios finales también pueden coordinar con Indecopi la regulación. Un caso, por ejemplo, en el caso de las transferencias, como sabrán, el COES publica el día 10 del mes siguiente al mes al que se refieren las transferencias, los informes, y estos informes desencadenan una cadena de cobros. O sea, una empresa de generación A le cobra a una empresa de generación B, entonces le manda una factura. ¿Y qué pasa si esta empresa B no le paga a la empresa A, ¿no? Entonces, en ese lado también el COES se entiende que tiene un procedimiento para la supervisión y reclamos, y también eso lo gestiona, de acuerdo al procedimiento 46, me parece que es el que se activa. Nuevamente, recomendarles leer la Ley de Concesiones Eléctricas, el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, clientes libres con potencias mayores a 2500, regulados menor a 200, los que están en ese rango pueden negociar ser su condición de libre o regulado. Hay libre competencia en la generación y, bueno, transmisión y distribución son monopolios naturales. El COES opera el sistema mínimo costo. El ministerio está enfocado en temas normativos. O SINDERMIN realiza el cumplimiento de la regulación y el INDECOPI se encarga de que se apliquen normas de libre competencia. El 2006 sale la Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, en el cual de alguna manera define las actividades del COES. Bueno, le da al COES también la potestad sobre el sistema de transmisión planificado y también la subasta de instalaciones necesarias, ¿no? Con ingresos garantizados. Pues define prácticamente el plan de transmisión. Y como son proyectos de interés nacional, bueno, tienen que tener ingresos garantizados, ¿no? Las distribuidoras deben realizar subastas de largo plazo y asegurar su suministro de electricidad. En el 2008 sale la ley para promover la generación con energía renovable. Se crean subastas de energía renovable con ingresos garantizados por 20 años. Podemos ver el listado de empresas que ganaron las subastas en la web de SINDERMIN. Luego, el 2002 sale la ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, con proyectos de centrales de reserva fría, no energético del sur y gasoducto al sur peruano, ¿no? Que al final sabemos que no ha salido. Lo veo complicado actualmente su situación, para que salga a la luz, porque son macroproyectos que fueron interrumpidos por la corrupción, pero ahí hay una discusión que se tiene que realizar, ¿no? Para el futuro. Lo que sucede es que si este gasoducto hubiera salido, hubiéramos tenido instalado y operando 1400 megas de potencia con gas, y eso hubiera de alguna manera retrasado la inversión en energías renovables, ¿no? Bien, conceptos de electricidad. Tenemos que
la tensión por resistencia, la corriente va a ir por el canal de menor resistencia y el objetivo es que se atienda una demanda, ¿no? La operación es el sentido de decidir poner en servicio o no poner en servicio distintas fuentes de generación. Y obviamente poniendo los límites de seguridad, ¿no? Vimos este ejemplo en el cual para atender una demanda de 300 megas aquí, 300 megas aquí, si tú tienes una capacidad de 500 y la energía, el costo de operación es de $10 por megawatt hora, comparado con esta otra central, lo que te dice el razonamiento lógico es que esta central debe entrar en total capacidad. Se opera de tal manera de que se completa la capacidad de la línea de 300 y de 200, sin embargo la demanda es de 600, ¿no? Entonces en ese caso, esta central tiene que entrar con 100 megas únicamente, estos 100 megas entran, atienden la demanda de acá, de 300, ¿y qué sucede? Bueno, esta capacidad no fue utilizada, simplemente el consumo local se dio acá. Sin embargo, al encender esta central de $20, ya el costo marginal de todo el sistema de transmisión pasa a ser de $20, pero el costo total de la operación es el mínimo. ¿Por qué? Porque hemos arrancado esta máquina a menor costo, los 500 megas, más más 100 megas a 20, ¿no? Esa es, digamos que es la decisión más económica y es la que al final se tomó para atender esta demanda. Eso vamos a entrar más al detalle en cuanto al mínimo costo, pero básicamente es el sentido. ¿Qué tiene la industria eléctrica? Es distinta entre otras tecnologías. Bueno, hablamos el caso de una fábrica de zapatos. Tú tienes una demanda de zapatos de 200. La ciudad A es la encargada de fabricar los zapatos. Puedes pedir exactamente los 200 o puedes pedir 300 y te quedas con 100 de stock, ¿no? En ese caso, el control tanto de la fabricación como el de la venta y del encargado del suministro es a responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, si es que yo soy una empresa de ventas en la ciudad B, entonces yo tengo que tener mi propio control de cuánto le pido a la ciudad A, ¿no? Y digamos que si hay algún error que yo cometa acá, yo lo asumo. O sea, si yo pedí 300 cuando en realidad era 200, bueno, yo asumo el costo, ¿no? Fue una decisión que yo tomé errónea, entonces yo asumo esa. Lo mismo si eres el fabricante, ¿no? Te piden un pedido de 200 y tú haces 300, esa diferencia tú la asumes por haber cometido el error, ¿no? Este, entonces ese es básicamente lo que sucede en cualquier negocio. Me gusta el ejemplo de los zapatos para poder diferenciar, porque sabemos que en el norte hay grandes fabricantes de calzado. ¿Qué pasa con la energía? En ese caso no hay no hay posibilidad de error, porque lo mismo, lo que tú consumes en la ciudad A y en la ciudad B es exactamente lo que se produce en la ciudad, en las centrales, en tiempo real inclusive, ¿no? O sea, en este segundo que está pasando, ahorita todo el CEIM posiblemente esté consumiendo 6.500 megawatts y la suma de toda la generación del CER del Perú es 6.500 megawatts. Entonces, ahí no hay margen de error. No hay posibilidad de que haya más demanda que oferta. O sea, ahorita es igual, hay igualdad tanto en la oferta como en la demanda, pero como tenemos que hacer una correlación entre todo lo que consumen los distintos usuarios con todo lo que inyectan todos los generadores, se necesita de un ente, ¿no? El ente es el COES. El COES se encarga del balance. En este otro ejemplo que yo ya había mencionado, el balance lo hace cada uno, ¿no? Cada uno se hace responsable de sus decisiones, de cuánto consume, cuánto compra, cuánto vende. El COES es el responsable de que calce todo lo que se consume con todo lo que se vende, porque esto como que son operaciones en tiempo real, ¿no? Y también tiene que ver con la calidad de la energía.
y las características propias de la energía. La generación y el consumo tiene que estar en 60 Hz, más o menos la tolerancia, ¿no? de 0.36 Hz, pero no puede excederse de hecho con ese valor de frecuencia es que uno controla el balance entre la oferta y la demanda. Cuando la frecuencia quiere irse por encima de los 60.36, entiendo de que necesitas, si mal no me equivoco, necesitas, o sea, estás consumiendo menos de lo que generas, entonces tienes que bajar la generación de alguna de las plantas. Y lo mismo si es que se va por encima, entonces tienes que subir la generación. Si la frecuencia empieza a bajar, tienes que subir la generación. Potencia energía. Energía es igual a la potencia por el tiempo y un factor de carga. Segundo. Está bien todo. Bien. Hay animaciones. Lo habíamos visto en la clase pasada, básicamente es cuánto es la diferencia entre las distintas centrales instaladas. Vemos que China tiene grandes complejos hidroeléctricos. El modelo de mercado de generación, el CODES decide en base al mínimo costo, que Central entra primero. Es un despacho centralizado por lo mismo. Y los costos variables son auditados. Ya hablamos la vez pasada del gas, que a partir de julio del 2021 también ya tiene costos auditados, ¿no? Máxima demanda, vimos que, bueno, en el 2020 la máxima demanda superó los 7.000. Principalmente fue hidroeléctrica. Esto depende del tipo de año. Hay años en los cuales son secos y la producción hidráulica es menor. Y en ese caso tiene que ser suplido por otra tecnología como puede ser la térmica, ¿no? Esta es la curva de oferta-demanda. No sé si se nota, pero a partir de desde que usamos precios totales para una demanda de 7.000, el costo variable de una térmica oscila entre los 24 a $25, ¿no? Que es justamente el precio desde julio del 2021. Cuando era declaración, que es el gráfico en negro del 2019, los costos marginales oscilaban entre 8 o $9, porque eso era lo que declaraban las centrales térmicas. También se calcula el costo marginal de capacidad, que es cuánto nos costaría instalar un megawatt adicional por tecnologías a gas. Y bueno, hay asunciones, ¿no? Una tasa interna de retorno del 12%. Y los que reciben esta compensación es la máxima demanda y un margen de reserva. Estos son las centrales, los generadores firman contratos de PPAs con distribuidores y tanto con distribuidores, que al final también ellos tienen contratos con usuarios regulados y usuarios libres. Estos generadores también pueden firmar con clientes libres, que al final venden su energía a usuarios, o clientes libres que son de dos tipos, ¿no? Usuario libre o gran usuario. Básicamente ya hablamos de que los distribuidores también tienen que asegurar su proyección de demanda con contratos con generadores para poder atender a la demanda, a los usuarios regulados, que en este caso somos nosotros. En total, la remuneración por potencia también es la máxima demanda y un margen de reserva. Son los que reciben estas remuneraciones. El precio aproximadamente son $6 por kilowatt mes. Características de la energía: no puede almacenarse a un costo eficiente, o sea, tiene que ser consumida en tiempo real. Existen diversas tecnologías, por eso hay competencia. Y bueno, la electricidad toma la ruta que menos resistencia ofrece.
Como consecuencia de eso, la producción de electricidad tiene que coincidir con las fluctuaciones de la demanda. ¿Qué es un mercado de spots? Es algún término que se escucha muy a menudo. Es donde los activos que se compran o venden se entregan de forma inmediata, ¿no? O en un corto periodo de tiempo, al precio de mercado del momento de la compra o venta, y no al precio que haya en el momento de la entrega del activo. Es un mercado dinámico. En el Perú, a nivel de generación, el mercado de corto plazo o mercado spot se organiza en un sistema pool, ¿no? En el cual todos los generadores ponen agua en la piscina y todos los usuarios sacan agua de la piscina y nadie puede asumir que esto es lo que yo puse, ¿no? O sea, lo que está consumiendo estos usuarios regulados o estos usuarios libres es exactamente lo que este generador ha inyectado, ¿no? En realidad ellos están consumiendo de un pool. El despacho económico se coordina la operación en condiciones de eficiencia económica. Y hablamos de costos variables auditados. Las tecnologías eólicas y solares tienen costo cero. La hidráulica es también muy similar a cero. De hecho, vamos a ver en la lámina siguiente que está en 2 soles el megawatt hora. Y vamos a ver la fuente también de cómo se calcula. Luego lo que sigue en la cadena es el gas de Camisea, el gas de Iguaitía, carbón, luego el gas de Malagas, el petróleo residual, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la demanda. Esta es la generación del CI por tipo de tecnología. Este es en un espacio de 24 horas. Vemos que la energía eólica y la energía solar tiene muy poca presencia y la solar solo en el espacio desde las 6:30 hasta las 6 de la tarde. Luego la energía hidráulica, bueno, este es un mes en el cual todavía me da la impresión de que es un mes en avenida porque hay bastante presencia hidráulica en comparación de la térmica. Y lo que sucede, lo que es muy distinto cuando es estiaje, ¿no? Cuando es estiaje hay menos producción hidráulica y hay más producción térmica. ¿Cuál es el costo marginal? Bueno, ven que fluctúa el costo marginal. Depende de cuál es la tecnología que aporta el megawatt adicional en esa media hora. ¿Qué me dice este valor de costo marginal de aproximadamente $9? Que un megawatt adicional costaba $9. ¿Qué me dice en este espacio-tiempo donde estaba 12? Es que el megawatt adicional de energía nos iba a costar 12. Porque posiblemente fue contribuido por una central que costaba 12 en ese instante de tiempo, ¿no? Y luego así. Determinación del costo marginal se realiza con un optimizador, que el COE es otro software, y al final es auditado también, ¿no? Entonces esta es la determinación del costo marginal está a cargo del COES y también se hace mediante herramientas computacionales. Los costos variables, hablamos de las centrales térmicas que tienen costos variables de combustible, costo variable no combustible, que son sustentados a través de informes de técnicos, y los costos variables de combustible mediante comprobantes de pago, ¿no? Para las centrales telúricas hay un canon que es determinado en la fijación tarifaria anual. Y dependiendo del tipo de central, si es que puede justificar desgaste por sólidos, de repente el río arrastra bastantes sólidos, entonces eso desencadena gastos de mantenimiento y de repuestos, entonces puedes justificar un costo variable más adicional, ¿no? Y esto también se te remunera. Solo para el caso del gas natural se permite declarar costos. Eso era hasta junio del 2021. Las famosas restricciones operativas también. Veamos, para este tipo de centrales térmicas, diésel, ciclo abierto, ciclo combinado, biomasa, central de vapor, en base a manuales y especialistas de este tipo de centrales, sí es cierto que existen inflexibilidades en cuanto a su operación, pero
vamos a ver que estas inflexibilidades son muy distintas a las que actualmente están trabajándose en el Perú o considerándose en el Perú. Por ejemplo, el tiempo mínimo entre arranques quiere decir que cuánto es lo que puedes esperar hasta que arranque tu unidad. Para, por ejemplo, veamos el caso del ciclo abierto, es 1 hora. Quiere decir que si yo saco fuera de servicio ahora a las 9:30, puedo poner en servicio a las 10:55. A esa hora ya podría ponerlo en servicio. Sin embargo, en algunos años, y me parece que todavía sigue vigente en algunas centrales, estos tiempos mínimos de arranque están en 168 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente le estás diciendo al COES, si es que quieres que mi unidad vuelva a entrar en servicio. No, si quieres, mejor dicho, el mensaje real es, si quieres sacar fuera de servicio mi central, ten en cuenta que no lo vas a poder poner en servicio dentro de 168 horas, que es exactamente una semana. ¿Y qué pasa si es que el COES o el sistema en realidad necesita que esa central esté disponible? Entonces prefiere optar por no sacarla fuera de servicio, ¿no? Es lo mismo que ocurre con el tiempo mínimo de operación. Vemos que en esta tabla especialistas indican que es posible que las centrales trabajen con 2 horas de tiempo mínimo de operación. O sea, que tú arranques ahora a las 9:30 y la puedas sacar fuera de servicio a las 11:30. ¿Por qué? Porque de repente ha entrado tecnología con costos más eficientes, ¿no? O tecnología renovable, que están con costo cero. Sin embargo, cuando tú ves las restricciones actuales, en algunos casos también está en 168 horas. Quiere decir de que esta central, cuando entra en servicio, tiene que estar en servicio 168 horas. ¿Y qué pasa si es que tú ya ves que no, no es necesario que siga operando o aportando la totalidad de su carga y no lo puedes sacar fuera de servicio? Lo operas a mínimo costo, a potencia mínima, ¿no? Es otra variable también, ¿no? Muchas veces las centrales, su potencia mínima podía ser 10 megas, sin embargo, vemos que hay potencias mínimas de 100 o 120, ¿no? Entonces tiene que estar en 100 o 120 en potencia mínima, y esa es una restricción también que el COES tiene que modelarlo, ¿no? O sea, lo ingresa en el modelamiento y el optimizador, que es el UPANA, decide que esa central siga operando a mínimo costo. ¿Qué pasa a la hora de que se cierren las transferencias de ese mes? Bueno, se le tiene que reconocer a esa central por estar operando a mínimo costo, a potencia mínima, y si el costo marginal está por debajo del costo variable de esa central, se le tiene que retribuir su costo variable, ¿no? Entonces, otros componentes son las pérdidas de transmisión, también es algo que en el modelamiento tiene que considerarse. Y luego también las congestiones de las líneas de transmisión. Vemos un escenario en el costo marginal. Está cerca a $0.5. Quiere decir que entró en servicio una central hidráulica. En este caso, a las centrales térmicas se les reconoce sus compensaciones porque ellos al menos tienen que recuperar su costo su costo variable, ¿no? Su costo variable al menos tiene que ser reconocido. ¿Cómo se forma el costo marginal? Toda la energía inyectada y consumida se remunera en función al costo marginal de corto plazo. Está destinado a que las centrales recuperen por lo menos sus costos variables. Tienes un despacho, califica las unidades. También tenemos un costo variable. En base a este costo variable se ordenan de menor a mayor, y el mayor valor representa el costo marginal, ¿no? El costo marginal es el megawatt adicional para atender un incremento de demanda. Este factor de pérdidas es el componente que se utiliza para tener el costo marginal distinto entre cada barra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recurrimos a la página del COES y vemos el costo marginal en tiempo real, vemos que hay diferencias entre el costo entre Matucana,
y qué sé yo, San Juan, ¿no? 113, 111. ¿Por qué difiere? Bueno, difiere por el factor de pérdidas. A la cámara por facilidad de los compañeros que tienen baja señal. Entonces, el costo marginal en barras de transferencia y en barras de generación es lo que se utiliza al final para hacer el balance de fin de mes, ¿no? Tenemos el mercado de spot, generadores ingresan energía a un costo marginal y estos mismos generadores retiran esa energía para atender a sus clientes, ¿no? A clientes libres o distribuidoras. Pero esto ya se coordina en el mercado de contratos, ¿no? Yo soy un generador que inyecta y mi barra de transferencia está en 10 y acá está en 10.1. Acá yo retiro en 10.1 porque yo tengo contratos con estos clientes libres que al final me paga 30 o 25, no sé, el precio de que yo haya firmado, ¿no? Entonces yo tengo ahí un gano en base al diferencial. Pero también tengo que considerar cuánto es lo que consumió, ¿no? Veamos el caso del G1. El G1 inyectó 100 y acá retira 120. Entonces, este G1 tiene que pagar esos 20, porque acá retiró 120, y los tiene que pagar al costo de retiro. O sea, de 10, creo que había dicho 10.5. Y eso lo tiene que pagar al pool. Este generador va a pagar feliz de la vida esos 10.5, esos 20 a 10.5. ¿Por qué? Porque sus clientes a él le pagan por esos 20. En realidad por los 120 le pagan, ¿no? Todo el precio que hayan firmado con ellos. Y ese es básicamente los dos mercados que hay, ¿no? El mercado de spot, que balancea en base a los costos marginales de las barras de inyección y de transferencia, hace un match, en este caso en el que él ingresó 100 y retiró 120, quiere decir que uno de estos dos grupos, inyectó esos 20 de diferencia. Entonces este generador tiene que pagarle a cualquiera de estos dos esos 20 de diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá el generador 3 no tiene ningún contrato. Entonces él recibe el precio de la transferencia, ¿no? Si este generador fue el que inyectó esos 20, el generador 1 es el que le va a pagar los 20 en base al costo marginal en el cual él inyectó. ¿Por qué? Porque el generador no ha firmado ningún... Bueno, el generador 3 igual recibe sus ingresos por el mercado de spot, ¿no? No pudo colocar ningún contrato, así que se conforma con el marginal. ¿Qué pasa si el marginal estaba en $5? Bueno, eso es lo que va a tener que él asumir como ingresos. Cubre o no cubre sus costos de él. No me refiero a los costos variables, ¿no? Sino en general su operación. Ya es una decisión del grupo 3, del generador 3. ¿Qué puede haber pasado? Que el generador 3 tiene un contrato porque ganó una subasta, ¿no? O sea, ya tiene ingresos garantizados también. Puede darse ese caso. Entonces, ese generador igual no es que esté perdiendo, ¿no? Está recuperando su inversión y además está sosteniendo su operación. Incluso tiene ganancias. Va a depender de la estrategia de cada grupo, o de cada empresa generadora, y también qué tan bien ha hecho la predicción de cómo evoluciona el mercado, ¿no? Porque imaginemos si en unos años el costo marginal se vuelve volátil y podrías recibir costos marginales de $40, $50 y el promedio del precio de contratos está en 30. Muy probablemente no te convenga firmar contratos, ¿no? O sea, depende de la estrategia de cada empresa. Igual y la regulación se ha vuelto tan robusta que ese escenario de volatilidad es muy poco improbable, pero igual sigue siendo eh, poco probable, y es algo que tienes que evaluarte, ¿no? A la hora de definir la estrategia de tu empresa, ¿no? Qué tan volátil puede ser el mercado.
programa semanal de operación, ¿cuál es el objetivo? Bueno, realizar la trayectoria y asignación de cuotas diarias de energía para los embalses. O sea, el COES publica un programa semanal de operación y el objetivo de esto es ver cuánto capacidad de embalses actuales se tiene, predecir la producción de unidades térmicas y estimación del consumo de combustible también, ¿no? ¿Qué pasa si ves que estamos en un mes de baja hidrología? Entonces, vas a necesitar alta disponibilidad del consumo de combustible, ¿no? Y ¿qué pasaría si es que justo coincide con una parada? Entonces ahí también ayuda a hacer unas medidas correctivas con días de anticipación. Obtenemos la proyección de precios horarios del mercado ponderados para cada día de la semana por bloque horario. Hay requerimientos de generación forzada. Ahí también definimos justo lo que decía, ¿no? De que como hay centrales que tienen inflexibilidades, vemos que centrales se tienen que quedar operando durante esa semana de operación. También vemos, ¿no? Los programas de mantenimiento, de alguna manera esto ayuda también a ver si es que se puede postergar algunos mantenimientos o ordenarlos de tal manera de que la demanda no se vea afectada. Quiere decir que si 3 empresas con grandes centrales de generación piden indisponibilidades, de alguna manera, de 24 horas cada uno, programas de que no sean en el mismo día, ¿no? Y también programas en base a la proyección de la demanda. Entonces, si sabes que los domingos son días de menor demanda, bueno, una de esas centrales tendrás que programarla para ese día y las otras 2 en otros días distintos, ¿no? Requerimientos de reserva adicional de potencia, también se define con los programas semanales de operación, un plan de corte por falta de generación o restricciones del sistema. Bueno, si es que fuera el necesario, ¿no? Si es que fuera necesario y ves o el COES ve que no hay otra salida, puede programar este, las salidas de algunas cargas. En el programa diario de operación, bueno, ya lo haces de un día para otro. De hecho, ahorita el COES ya tiene toda la información para que haga el programa del día domingo. Actualmente hay alguien o un equipo del COES que está trabajando en eso, juntando la información de los mantenimientos, principalmente los correctivos, ¿no? Porque tú tienes tu central, pero puede ser que haya una falla intempestiva y comunicas eso al COES y bueno, para el programa del día siguiente se te pregunta, ¿no? ¿Va a estar disponible tu central? Muy probablemente tu respuesta sea que no. Y si tu central no está disponible para el día siguiente, eso también lo incluyen dentro del programa diario de operación, ¿no? O sea, si sabes ya que con anticipación que una central de 100 megas no entra en servicio, tienes que tener suficiente, tienes que ver cómo cubrir esa salida, ¿no? Que de repente no lo tenías claro en el programa semanal. Acá el objetivo, bueno, tener el despacho horario de las unidades térmicas y centrales hidráulicas, costo marginal horario, el despacho de racionamiento o desconexiones de demanda previstos en caso de déficit y verificar que el margen del balance de reserva fría y su adecuación al costo de servicio con la calidad de servicio. Y los reprogramas. Tú tienes un programa diario definido hoy día, probablemente a mediodía esté definido el programa diario del día de mañana. Llega el día domingo a las 0 horas y ves que las condiciones han cambiado, ¿no? Las condiciones que previste son distintas. Salió el servicio a otra central y o la demanda aumentó con respecto a lo que te habías predicho. Entonces vuelves a hacer un reprograma, ¿no? Para las horas restantes. De repente a las 3 de la mañana del día domingo haces un reprograma que está vigente hasta las 24 horas del mismo día domingo. Todo esto también se puede encontrar en la página web del COES. Es acá en la parte de operación. Ves los programas diarios, programas semanales y reprogramas diarios de operación. En los reprogramas diarios de operación, por ejemplo, vas a ver para el día de hoy, 21, ya hay 2 reprogramas. Quiere decir que hubo un reprograma porque se necesitaba, vieron que algunas condiciones de la operación cambiaron, entonces hicieron un reprograma, 1,
Y un reprograma 2, nuevamente, otras condiciones cambiaron y hicieron un reprograma 2, ¿no? A veces hay días en los que se necesitan hacer varios reprogramas. Veamos, por ejemplo, un día que ya terminó por completo el 19, hubieron 4 reprogramas, ¿no? Esto de tal manera de que se sigue el comportamiento del sistema. Bien, les quito unos minutos para hablar sobre gestión de recursos hídricos. Yo trabajé en StatCraft y creo que esto es algo importante también para compartir. Existe una gestión también de los recursos hídricos, ¿no? O sea, hay conceptos que son buenos tenerlos al menos claros a grandes rasgos. Hay un marco normativo y una gestión hídrica, ¿no? Entonces, vemos que es una cuenca es un conjunto de vertientes en el cual varios usuarios hacen uso de los recursos, ¿no? El agua no es solo para centrales hidráulicas, ¿no? También obviamente es utilizada para ganadería, también para consumo poblacional, para industrias. La minería es un gran consumidor de agua. De hecho, por este tema del debate en Conga también que quedó en stand-by, creía yo que ya no va a salir. Pero ese es digamos que al haber tantos usuarios en una cuenca, se necesita algún tipo, diseñar mecanismos de coordinación, ¿no? En estos ciclos hidrológicos interactúan factores naturales, sociales, económicos, políticos, institucionales, que son variables en el tiempo. La integración para la gestión, hay que tener coordinación entre sectores públicos, organizaciones de usuarios y actores involucrados, teniendo en cuenta los diferentes niveles de gestión del agua, ¿no? Hay una pirámide, localmente las cuencas coordinan, pero también lo tienen que hacer a nivel regional y nacional. El agua lo utilizamos para energía, agricultura, finanzas, industria, turismo, ambiente, pesca. El uso de agua es múltiple. ¿Cómo se participa en la gestión? Mantenemos que tener involucramiento con autoridades, usuarios y sociedad organizada. Asumir compromisos y responsabilidad, ¿no? O sea, te conviene ser un buen vecino y cumplir los compromisos que firmes, ¿no? Si eres una central hidroeléctrica, tú no puedes cortar el flujo de agua porque los usuarios ganaderos necesitan flujo constante para sus procesos. A excepción, por ejemplo, de presas que están destinadas para el manejo agrícola, ¿no? Que son contadas, también no son todas. Pero, por ejemplo, si eres una central hidroeléctrica y no quieres afectar a tus vecinos, tú podrías cortar el agua porque de repente a las 6 de la tarde voy a recibir costos marginales de $100. Entonces me conviene inyectar esa hora. No funciona así. O sea, tú, a pesar de tener la posibilidad de cortar el recurso hidráulico, lo mejor que puedes hacer es dejar que fluya el agua y o haber diseñado una presa de compensación de tal manera que tienes agua para suplir cortes que puedas realizar en tu central, ¿no? Con una presa de regulación horaria. O sea, puedes diseñar tu central para tener una presa de regulación horaria y aguas abajo de tu central una presa de compensación, de tal manera de que al vecino no lo afectas. La gestión integrada de recursos hídricos, un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico. No hay que comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Acá en el gráfico también, si tú eres una central que instaló una toma para desviar recurso hidráulico, probablemente aguas abajo de la toma haya habido vida silvestre, ¿no? Entonces ahí a veces se definen caudales ecológicos mínimos para poder conservar la vida silvestre que hay en ese tramo, ¿no? Que fue afectado. Eso parte de un estudio de impacto ambiental también que define estos caudales, pero son compromisos, sigue siendo un compromiso, ¿no? Que tienes que cumplir.
Aprovechar los recursos naturales de la cuenca con el fin de lograr un crecimiento económico. Manejar los recursos naturales de manera que se eviten conflictos y problemas ambientales, sostenibilidad ambiental. Y buscar la equidad para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Un criterio social. Esos son los pilares, ¿no?, de una gestión integrada de recursos hídricos. El marco normativo, hay una ley de recursos hídricos. Su principio es: la gestión del agua debe ser integrada, participativa y por cuenca hidrográfica. La ley es la 29338, tiene un reglamento, 125 artículos, 12 títulos. Es importante leer, cuando leen este tipo de leyes, también las disposiciones complementarias, las complementarias transitorias, que son las que rigen desde la ley anterior hasta la ley actual, y cuando hay otras disposiciones adicionales, ¿no? Es importante. Disposiciones complementarias principalmente son las que te dicen qué hacer. Son las disposiciones que te dicen los primeros pasos luego de la implementación de una ley. Bien. Esta es la estructura del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Define los organismos, ministerios, los cuales, o los gobiernos regionales, locales, operadores y usuarios, ¿no? Ellos de alguna manera ordenan todo esto, su estructura. A manera regional hay una AAA, la Autoridad Administrativa del Agua, que define consejos de cuencas para cada cuenca. En Perú hay varias, e incluso hay cuencas que van al Océano Pacífico y otras cuencas que van al Océano Atlántico. Por ejemplo, las aguas que circulan por la central de Mantaro, entiendo que van al Océano Atlántico. Cuencas, y también define autoridades locales del agua. La Autoridad Nacional del Agua está adscrito al Ministerio de Agricultura. Es un ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, dicta las normas, es una autoridad exclusiva para la administración de recursos hídricos y maneja conflictos. Tiene presencia local a nivel nacional a través de autoridades administrativas y de las administraciones locales. Entonces, este es el organismo principal. Si no resuelves un tema a nivel local ni a nivel regional, ya tienes que pasar a nivel nacional, ¿no? La idea no es escalar hasta esta autoridad, sino tratar de resolver los problemas de manera local. Y con resolución, ¿no? Claramente eso, la resolución pesa sobre algún documento que hayas firmado con tu vecino. Autoridades administrativas del agua, vemos que son 14. Se divide por cada una de las cuencas principales. Estas son de jerarquía superiores a las salas. Y una autoridad administrativa del agua gestiona varias salas, ¿no? ALAS es autoridad local del agua. Y administración local del agua siguen siendo organismos de la Administración Nacional del Agua. Son unidades de administración más próxima al usuario y el ámbito de su gestión es la cuenca hidrográfica. Por ejemplo, acá, en este caso, en la número 4, me parece. Claro, en la 4 vemos la administración local del agua y vemos que está dividido inclusive, ¿no? En cuencas. Bien, hablemos un poco del canon del agua. Por resolución, y esto parte de la Ley de Concesiones Eléctricas y del reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el OSINERMIN publica anualmente la fijación tarifaria. A ver, ¿dónde está? Si ustedes van a la página web de OSINERMIN, van a lo que es en generación, tarifas en barra, y ven el proceso procedimiento de fijación de precios, o la FITA, le llaman FITA también, fijación tarifaria, del periodo 2022 abril 2023, y es reciente, en abril ha salido
la resolución en precios en barra y abren estos informes técnicos legales, van a encontrarse con todo toda la fijación, es decir, el informe que sustenta la fijación en precios de barra, y un ítem muy importante sobre eso es el canon del agua, ¿no? Canon del agua es la retribución única al Estado por el uso del agua para generación hidroeléctrica, ¿no? Eso ya lo corté acá. Les recomiendo leer la fijación tarifaria, así también pueden ver los archivos que están ahí para su determinación, la proyección de demanda, PBI, cómo es que llegan o cuál es la metodología que utilizan para la determinación del precio básico de energía y precio básico de potencia. Y ya cuando está ya está sustentado, es lo que al final entra en vigencia desde mayo, ¿no? O sea, desde mayo está siendo considerado, y para la valorización que en junio realice el COES sobre las transferencias. Muchos de los inputs que ellos utilizan vienen de esa resolución. Inclusive, vamos a ver de que cuando el COES modela la operación de las centrales hidráulicas, vamos a encontrar de que para modelar el costo variable de las centrales hidráulicas utilizan este monto de aquí, de 2.1 soles por megawatt hora. Este valor es el 1% del precio promedio de energía a nivel generación en el CRI, bueno, en la hora fuera de punta de la barra de base Lima 220 kb. Esa es la metodología, ¿no? Está definido por reglamento. Y bueno, es lo que utilizamos al final para hacer nuestras proyecciones de costo marginal. Bien. Entonces, con eso hemos podido ahondar un poco más sobre el marco regulatorio del mercado mayorista de electricidad. Y ahora vamos a la sesión 5 netamente. Para eso me voy a apoyar del curso bueno, de las diapositivas del curso de operación del sistema que dictó EXEP en el año 2020. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entiendo que no. Bien, antes de continuar, un cherry a este curso. De hecho, si quieren profundizar en lo que es sistemas de potencia o sistemas eléctricos de potencia, recomiendo bastante que sigan la página de EXEP o contactarse a este correo con el ingeniero Andrés Guamán. Son especialistas de alto nivel, ya tienen muchos años dictando cursos y también han trabajado en instituciones como el COES o Sinermin. Yo hubiera tratado de desarrollar una diapositiva nueva, pero creo que la información que yo les voy a compartir es muy similar a lo que ellos han. No creo que pueda desarrollar algún material mejor que el que ellos han utilizado para dar esta charla. Esta charla fue un nivel bien interesante y si hubiera alguna pregunta no duden en comentar. A ver. Ya estamos. Bien, la sesión 5 es sobre operación del sistema. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver. Características básicas de un sistema de potencia, evolución de la demanda del CI. Bueno, considerando que este curso se dictó en octubre del 2020, nosotros ya hemos visto cómo ha evolucionado todo el 2021 y el 2022. Vamos a ver acá. Vamos a aprovechar para mostrarles cómo pueden acceder a las proyecciones de generación del COES. Luego, planeación de sistemas eléctricos de potencia, cómo se realizan, evolución del costo marginal del CI. En aquel entonces todavía no había
no había ingresado el cambio o la derogatoria del Decreto Supremo 037 que permitía la declaración de gas natural, de precios de gas natural. Así que ahí también vamos a poder aportar algo más con respecto a la actualidad actual. Aspectos importantes de la norma técnica de coordinación y operación en tiempo real. O sea, ya hablamos, ¿no?, de que la energía es muy distinto en cuanto a las transferencias que se realizan en otros tipos de mercados, ¿no? El ejemplo de los calzados, en el cual tú puedes tener un pedido y bueno, tener un tiempo de entrega, hacer la fabricación, entregar ese pedido. Si gustas hacer un poco más con la expectativa de vender más adelante, puedes almacenarlo. En el sistema eléctrico el consumo se realiza al mismo tiempo que la demanda, entonces necesitas coordinar la operación en tiempo real, ¿no? Cómo se realiza el control de frecuencia en los sistemas eléctricos de potencia, el control de tensión, qué es seguridad en los sistemas eléctricos de potencia y finalmente la operación en tiempo real, ¿no?, de sistemas eléctricos de potencia. Bien. Actualmente el CEIN cuenta con una demanda de 6.180. Bueno, ya vimos de que el CEIN está con una demanda de 7.120 y para ello vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar. Cuando ustedes van a operación y van al programa mediano plazo de operación y pueden ver lo que el COES ha pronosticado como demanda para los meses desde mayo hasta mayo de 2022 hasta diciembre de 2023. O sea, de acuerdo al procedimiento del COES, me parece que es el 12, el COES tiene que hacer la proyección de los meses que falta del año vigente más 12 meses. Entonces, cuando ustedes descargan este archivo del programa de mediano plazo de operación, para mayo, lo que van a encontrar son estos documentos. Entonces, acá van a encontrar dentro de eso, les recomiendo que exploren, van a encontrar este archivo de aquí, que es la proyección de demanda, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuánto es la expectativa del COES para el 2023 y 2024? Vamos a ver acá. Por ejemplo, el 2021. Bien. Acá pueden ver de que para el 2019 la demanda total del COES fue de 52. Disminuyó el 2020 por la pandemia. El año pasado subimos a casi 54 gigawatt-hora. La expectativa del COES es que se siga creciendo, que terminemos este año con 57 y bueno, el 2023 60, ¿no? También pueden ver qué empresas son las que al final están aumentando esta expectativa, ¿no? Más o menos para el 2022, las empresas que están con mayor consumo, por ejemplo, la ampliación de la refinería de Talara, ingresa, ¿no?, con mayor consumiendo. Dentro del proyecto tiene también una central de autoconsumo, pero vemos de que todavía no va a entrar en operación, al menos no durante el 2022. Según la proyección del COES, otra central, otro proyecto que podría entrar, bueno, aparentemente Las Bambas está a inicios de mayo proyecta un consumo mayor al del 2021. La situación actual no es tan clara, pero ahí es la proyección que se tiene, ¿no? Vamos a ver cómo sale la proyección en junio. Quellaveco, con un consumo también que va aumentando en el 2022. Acá, luego va a aumentar un poco Cerro Verde,
El COES utiliza información al final que estas empresas también comparten, ¿no? O información que el COES también puede haber obtenido de otras fuentes. Y, y ya está, ya. Entonces, la expectativa de producción para el 2022 es de 57 gigawatt-hora. 54 gigawatt-hora fue el 2021. Entonces, ya. Entonces, actualmente el CEIN cuenta con una demanda bueno, la demanda también lo podemos ver acá en potencia. Eso estábamos viendo en energía. Los gráficos en potencia están aquí. Al final acá lo que entra es el máximo de cada mes. Para el 2022 el máximo se espera en 7.700, o sea que haya un incremento considerable durante el 2022, más o menos en qué mes. En el mes de septiembre ya va a haber un incremento considerable y bueno, para diciembre, ¿no? 7.791. Es la expectativa del COES, igual ellos tienen su propia metodología para hacer esta predicción. Estamos en 7.800 megawatts de potencia programada para el 2020. Obviamente se redujo por el COVID. Antes del estado de emergencia era 7.150, ya el 2021 se recuperó. Del 2008 al 2012 el crecimiento era de 8% y luego disminuyó a 6%, ¿no? Vamos a ver el gráfico de la demanda y acá también comparten enlaces para ver la operación tanto en Colombia como en Argentina, que obviamente son países altamente más industrializados que Perú. Y bueno, tienen demandas mucho mayores, ¿no? También tiene que ver con la cantidad poblacional. Creo que Argentina es casi el doble, si mal no me equivoco, y Colombia está en 40 millones, parece. De todas maneras, por ser mayor como es una población con más habitantes, también consumen más, pero igual no hay que ser ciegos. Obviamente Argentina y Colombia exportan bastante. De hecho, muchos de los productos que nosotros consumimos en supermercados vienen de Colombia, principalmente Colombia, ¿no? Y bueno, Argentina creo que tiene otros mercados, pero también exportan. Entonces, esto es una operación de un sistema eléctrico de potencia central, va al trafo, se eleva del nivel de generación al nivel de transformación, de transmisión, nivel de tensión en 220, luego lo disminuimos a media tensión para llegar a los hogares, ¿no? Ya en baja tensión. Debe haber un balance continuo y la idea es minimizar la interrupción en la tensión de la demanda considerando los costos, ¿no? El producto, la energía eléctrica, y no puede ser diferenciado. O sea, quiere decir que no puedes excluir a un consumidor por otro, no por darle preferencia a otro. Es otra gran, es una premisa, ¿no? De la ley de concesiones. Un consumidor en una zona de mayor ingresos económicos no puedes tener prioridad sobre otra zona de menores ingresos económicos. O sea, tiene que ser abastecido a todos. Demanda eléctrica varía en cada instante sin informarlo. Debe ser atendida en forma inmediata, con la calidad adecuada y no se ubica directamente en los centros de producción. Claro, o sea, no es que la demanda eléctrica viaje a las zonas donde hay alta producción eléctrica, ¿no? No. Principalmente es la generación la que tiene que llegar a las zonas donde la demanda quiere instalarse. Y generalmente la demanda se instala pues en la costa, en las ciudades con mayor actividad económica. La oferta eléctrica, bueno, varía de acuerdo a los cambios de la demanda. La energía eléctrica generada no puede estar almacenada. Este, Solo puedes almacenar embalses. Y las grandes baterías todavía es una solución para unos años todavía. Y depende de recursos primarios, ¿no? Bien.
Bien, componentes de la red. Plantas de generación, transformadores, equipos de compensación reactiva y líneas de transmisión, ¿no? Acá ya vimos bastante las plantas de transmisión y de los transformadores, que son para elevar y reducir los niveles de tensión. Los equipos de compensación reactiva, bueno, son equipos que producen o consumen energía reactiva para control de voltaje. Tienen esas dos funciones, ¿no? La idea es que la tensión también maneje oscile entre un rango de tolerancia, que de acuerdo a la norma técnica de calidad de producto, norma técnica de calidad del suministro eléctrico es el 5% de tolerancia. Los equipos control también del factor de potencia y estabilidad, ¿no? Tenemos bancos de condensadores, reactores, el SBC, también el Static Bar Compensation, y condensadores sincrónicos y líneas de transmisión, ¿no? Son equipos para transportar energía eléctrica entre dos puntos, líneas de transmisión, subtransmisión y distribución. Un sistema eléctrico abastece una demanda distribuida y variable en el tiempo, ¿no? En barras del sistema, cumpliendo las siguientes características para un buen funcionamiento del sistema eléctrico de potencia. Tiene que haber seguridad, calidad y economía, ¿no? Seguridad del sistema resistente a disturbios imprevistos. Quiere decir que si sale fuera de servicio una línea de transmisión, debe haber una línea de transmisión capaz de suplir esa ausencia, ¿no? Para que pueda la energía de todas maneras transmitirse. Calidad, perfiles aceptables de tensión y frecuencia de la energía suministrada. No sé si ustedes alguna vez han puesto un adaptador o compraron un equipo que trabaja en 50 Hz. A mí me ha pasado, ¿no? Que un equipo funcionaba a 50 Hz, teníamos que usar su adaptador, pero si tú lo enchufas directamente al conector sin el adaptador, el equipo se malogra. Eso me ha pasado. Obviamente hay equipos que manejan cierta... hay equipos que tienen sus propias reglas de diseño y bueno, esos equipos requieren de una calidad de servicio eléctrico, ¿no? Son perfiles aceptables de tensión. Ya mencioné que la tensión tiene 5% de tolerancia, la frecuencia también tiene una tolerancia de 6%. Y sería 6%. Entonces no debemos de salir de esas tolerancias, ¿no? Economía tiene que minimizar los costos de operación, no por el hecho de que la demanda pueda pagar, por ejemplo, por un periodo de tiempo que sus consumos sean suministrados por centrales térmicas, debamos hacer eso, ¿no? Debemos de buscar los mínimos costos de operación, que es que primero entren las centrales de bajo costo, hidráulicas, eólicas, solares, y luego ya la diferencia con suplirlo con tecnologías que tienen mayor costo. Ya. Evolución de la demanda del CEIN y el parque generador. Bueno, esto ya lo vimos, cómo ha evolucionado. Hay años en los cuales siempre hay menor crecimiento, pero bueno, podemos ver de que del 2004 al 2019 siempre hemos estado creciendo en cuanto al consumo de electricidad. La proyección que tiene el COES para el crecimiento, inclusive está en este sentido. Esta es la previsión del crecimiento del COES en los próximos 12 meses. Está viendo, estamos en el Perú está teniendo una reactivación que se puede evidenciar en el aumento de consumo eléctrico. Tiene muchos causales, posiblemente personas han visto nuevas oportunidades para desarrollar sus negocios y también inversiones, ¿no? La única forma de
sustentar esta proyección del crecimiento de la energía. ¿Les parece si tomamos un break de, no sé, de 10 minutos? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Nos vemos 11, 16. 11 y cuarto en todo caso. Ya, espero 11 y Ya. cuarto. Muchas gracias. Nuevamente, ¿no? Si tienen alguna duda, algo quieran que volvamos a revisar con más detalle, me comentan. Algo que acabo de ver viendo las noticias es que se viene una posible crisis alimentaria, también hablan de crisis energética, ¿no? Si bien es, no sé si está abierto el link. Ya. De hecho, este tipo de cambios políticos también afectan el PBI, ¿no? De alguna manera, y algo que no comenté mientras estaba mostrando esta proyección, es que esta proyección se realiza tomando dos componentes, lo que es la demanda vegetativa y la demanda industrial, ¿no? Entonces, la demanda vegetativa es el consumo que nosotros tenemos en nuestros hogares y el crecimiento innato de la población. Si hay más población, se entiende que la demanda vegetativa también aumenta, ¿no? Acá podemos ver de repente en esta gráfica la proyección. Miren, ventas, que al final es en gigawatt hora, y también el crecimiento del PBI, ¿no? Vemos que hay una fuerte correlación entre PBI con ventas o energía eléctrica. Entonces, al haber una fuerte correlación, y bueno, nuevamente, ¿no? Hay otro componente que es el crecimiento poblacional. Tú, mediante unas reglas, una proyección de dos variables, donde pones población PBI, puedes proyectar cuánto va a ser tu generación, ¿no? Eso del lado vegetativo. Entonces, del lado vegetativo tú ya tienes una variable cubierta. La otra variable cubierta, bueno, ya viene a ser lo que vimos anteriormente, ¿no? Que es la producción, el ingreso de proyectos o expansiones. Tenemos el caso de la inversión de la refinería, que de repente como proyecto tal no es tan rentable, pero sí consume energía eléctrica, ¿no? Entonces también ahí hay un incremento. Bien, entonces, bueno, mi punto es, igual hay el PBI proyectado por el COES para el año 2022 es de 2.7%. Sabemos que la variación del PBI está en este rango. Estos son datos que el COES también obtiene, ¿no? De encuestas expectativas macroeconómicas o también de fuentes de consultorías, etcétera, ¿no? Y me parece que este PBI ya considera, ¿no? Ciertos retrocesos en el manejo político, por eso solo queda en 2.7, que si no estaría en un crecimiento mayor. Igual, si tienen curiosidad de ver cómo se proyecta luego, cómo va a proyectar este COES, considerando las últimas noticias, pueden buscarlo nuevamente en junio. En junio, a la primera semana de junio, el COES va a publicar el programa de mediano plazo de operación. Este tipo de proyecciones también son realizadas por los INEMIN en el proceso de fijación tarifaria. Si ustedes van acá nuevamente a los INEMIN y ven en la parte del procedimiento de fijación de precios en barra y van hacia aquí, en la parte de archivos, van a encontrar la proyección de la demanda, ¿no? Si quieren lo revisamos.
Hay algunos archivos que son más pesados que otros. Este no tanto. Acá podremos entrar. Nuevamente, no somos afortunados porque esta información es pública y la podemos utilizar para fines de estudio. Y podemos ver la proyección de la demanda. Esta demanda fue realizada durante los primeros meses del 2022. Vamos a ver cuánto es la proyección del 2022. Obviamente con noticias más recientes puedes tener un número más fino. Nuevamente, ¿no? Para el 2022 un crecimiento de 56, que es menor al que el CODES está esperando, que es de 57 gigawatt hora. Acá también vemos que usan la misma metodología de una proyección econométrica en base al PBI y también a la población, al crecimiento poblacional. PBI también utiliza, me parece que está utilizando las mismas proyecciones del COES, que disminuya, es un poco probable, pero ahí está la metodología por la cual se hace la proyección de demanda vegetativa, ¿no? Entonces, cuando pregunten qué impacto tiene esto sobre el consumo, o sea, realmente en el tema vegetativo tendríamos que ver qué tanto se reduce el PBI por aumentos en los costos de materiales fertilizantes, que son los que los ganaderos utilizan, o aumento en el precio de los alimentos, que es lo que el impacto final que va a tener sobre nosotros, ¿no? Si aumentan los alimentos, ¿realmente se ve afectada el consumo eléctrico? Posiblemente en algunos casos, ¿no? Bueno, pero a nivel de macro, de todo el PBI, que tanto será el impacto, igual estamos todavía es muy pronto la noticia para determinarlo, ¿no? Y muy probablemente eso también sea considerado como un fenómeno de unos cuantas semanas. Igual, ahí ya lo tienen. Cómo puedo correlacionar este tipo de noticias con proyecciones de demanda. Ahí les dejo los enlaces para que puedan explorar. Bien, retornando a la presentación, distribución por tipo de recurso eléctrico, la potencia efectiva del 2019. Potencia efectiva quiere decir de que esa es una buena diferencia. Tú puedes instalar una central, instalarlo por 100 megas, pero esos 100 megas van a tener que depender de cuánto cuánto recurso tienes, ¿no? Para operar. Si es una central hidroeléctrica, de repente, históricamente, solo llegas hasta 90 megas, ¿no? Entonces, lo único que se te considera como potencia efectiva son esos 90 megas. Y por eso muchos de estos análisis de cuánto es la potencia instalada o realmente utilizable para la producción, no hay nada mejor que utilizar los datos de potencia efectiva que de la potencia instalada. En potencia efectiva vemos que el agua tiene una potencia efectiva de cerca de 4.800 megas, gas natural 4.300, diésel 2.300, renovables 1.000. Y bueno, los renovables sabemos que tienen curvas de operación y todo, pero entiendo que cuando ponen el dato de la potencia efectiva utilizan históricamente cuál es el máximo valor al cual han llegado las centrales solares y eólicas, y es lo que se considera para el balance. Carbón, la única central de carbón que tenemos en Perú es la de Hilo 2, que también tiene un plan de desmantelamiento para el 2023, y diésel residual, ¿no? Luego, en cuanto a la producción del 2019, netamente agua todo el año, ha sido la producción de agua casi ha sido 28 gigawatt hora, entonces gigawatt hora, está mala diapositiva.
Como pueden ver, si bien es cierto, tenemos instalado casi 2.300 megas en diésel, no quiere decir que es lo que utilicemos, ¿no? No utilizamos ni carbón, ni diésel, ni residual. Solo principalmente utilizamos agua, gas natural y bueno, el restante que es un porcentaje bien bajo de renovables. Evolución de la participación de la utilización de los recursos energéticos en la producción de energía. Hidroeléctricas, Camisea, para el 2019, carbón, ya empezamos a tener años en los cuales el uso de carbón ha sido mucho menor. Y otros, ¿no? Que son los renovables. ¿Cómo se planifican los sistemas eléctricos de potencia? Bueno, tenemos distintos horizontes de tiempo, ¿no? Pues en años. Si lo ves en años, por ejemplo, y ves la página web del CODES, puedes ver que ahorita tenemos un plan de transmisión que está siendo discutido desde los años 2023 hasta el 2032. Se tiene que evaluar la expansión de los sistemas de transmisión, luego la expansión de la generación, expansión de la red, que es lo que comenté. Y la expansión de la generación no depende tanto del COE, sino de la libre competencia, ¿no? Si es que hay inversionistas que ven oportunidad en Perú para instalar una planta y que esta planta sea garantizada a un PPA, lo van a hacer, ¿no? Son negocios, bueno, últimamente con las empresas eólicas que están entrando en Perú, entiendo de que están siendo muy rentables, ¿no? La inversión para llegar aquí. Expansión de la red que ya se tienen que garantizar, y esto se ha encargado el COES de hacer un plan de transmisión eficiente. Programa de embalses plurianuales, también de tal manera que veamos cómo es que evoluciona el uso de los embalses. Se minimizan las inversiones esperadas, los costos de operación y el costo de déficit. La idea es minimizar todo eso y definir movimientos de agua de los embalses. En el año, o sea, cuando hablamos de programa de embalses plurianuales, quiere decir cómo va a ser, en qué meses se va, o en qué periodo usualmente en qué meses de los años siguientes vamos a embalsar y en qué meses vamos a desembalsar. El caso más emblemático podría ser el del lago Junín, que incluso tiene una resolución mediante el cual tiene volúmenes meta, y esos volúmenes meta son los que son ingresados para la planificación. A ver, acá podemos entrar nuevamente en la página del COES. En lo que es post-operación, podemos entrar a lo que es la evaluación mensual. Evaluación mensual, abril. Y vemos y vemos este plan de desembalses del lago Junín. Y acá lo ven, ¿no? Este es el programa de embalses del lago Junín. Vemos que para el 2019-2020 son los volúmenes finales de cada mes. Y la idea es que se respete este plan de desembalses, ¿no? Que pueden ver que a finales de cada mes se trata de llegar a un volumen meta. Entonces, cuando defines este comportamiento de los embalses y lo estableces para los siguientes años, es cuando hablamos de definir movimientos de agua de los embalses. ¿Por qué es importante el lago Junín? Porque sus aguas, que hablamos de 400 millones de metros cúbicos, es un lago muy importante, son utilizadas para la producción del mantaro y no solo del mantaro, sino también de restitución y de Cerro del Águila, sumadas cerca de 1.300 megawatts. Bien, entonces, anualmente planificamos la generación, los programas de mantenimiento. Esto también es importante verlo. Cuando ustedes naveguen en la página del COES, van a ver que en operación tenemos programas de mantenimiento
y hay un programa anual, ¿no? En el cual el COES planifica, hace un programa anual de intervenciones, el primer anual que va vigente de enero 22 a diciembre de 2022, y luego actualizaciones, ¿no? De repente, por temas logísticos, alguna empresa no pudo hacer sus mantenimientos en el primer semestre, entonces lo reprograma para el julio 2022, pero el COES quiere ver el panorama completo, ¿no? De al menos un año. Pues por eso hace dos programas anuales. También planificación de la generación, qué centrales van a entrar en servicio, cuándo. Me parece que la central Las Flores también va a entrar con la turbina de vapor. ¿Qué función? Buscar los costos de operación y costos de déficit menores, menor costos de operación y costos de déficit. Definir movimientos de agua estacionales, lo que comentamos que lo ve en el programa de mediano plazo de operación, y requerimientos de combustibles, ¿no? A manera mensual, programación también, ¿no? De mantenimientos, planificar la generación, minimizar costos de operación y déficit, ajustar el acoplamiento del largo en el corto plazo. Días y semanas, programación hidrotérmica de corto plazo, minimizar costos de operación y costos de déficit. Acá entraría el Yupana, ¿no? Y durante la operación ver en las próximas horas, si es que es necesario un reprograma, haces el reprograma, un predespacho hidrotérmico. La función es mínimo apartamiento del despacho calculado. Acá tienes un despacho calculado, lo que tú buscas es no apartarte tanto de ese despacho calculado. En minutos buscas el flujo de potencia mínimo, minimizar costos instantáneos de operación. En este caso, tomas decisiones, pero que las decisiones busquen que el flujo de potencia sea óptimo y minimices estos costos. Y en segundos, bueno, control automático de generación, ¿no? Seguimiento de la demanda, minimizando las desviaciones de la frecuencia. La evaluación en un horizonte de largo plazo es un instrumento de la política energética que permite construir una trayectoria coherente del sistema energético desde la situación actual hacia un estado futuro deseado. O sea, tú en un largo plazo tienes múltiples escenarios, ¿no? Hemos hablado de que cuando el CODES hace su programa de mediano plazo, por ejemplo, no analiza un escenario fijo, porque tú no sabes realmente cuánto es el agua que va a llover en las próximas semanas o meses. Entonces lo que hace es poner un compendio de escenarios, ¿no? En base a la producción histórica o caudales históricos de las cuencas. Y con esos caudales históricos, bueno, buscas el óptimo, ¿no? El óptimo, pero el óptimo para cada uno de los escenarios. Cada escenario tiene un resultado óptimo y ya no haces el promedio de todos esos escenarios y al final ese es el mínimo costo que obtienes. Al final, bueno, vamos avanzando en el tiempo y en el tiempo real es el que tienes el estado del sistema, ¿no? Tu futuro es deseado, ¿por qué? Porque estuvo dentro de lo que tú estabas prediciendo, ¿no? Iniciaste haciendo tu análisis para futuros escenarios, lo importante es que tu resultado quede en ese rango, al menos. En el CEIN, el horizonte de optimización de la operación es el siguiente, ¿no? En el horizonte, en un año tenemos el programa de mediano plazo. Hay dos tipos de estudio, estocástico y determinístico. En este caso, hemos visto que el CODES utiliza escenarios estocásticos, donde pone, me parece que ya está poniendo 56 escenarios de hidrología. Semanal, en el corto plazo, el tipo de estudio es energético y eléctrico y se realiza una vez a la semana. En este caso es determinístico y de un día también a corto plazo y una vez al día también. En este caso es determinístico porque tú ya tienes las variables que vas a utilizar.
Acá está el programa, el software es el SDP que se utiliza para el programa de operación del mediano plazo. El resultado es la política de desembalse de reservorios con capacidad de regulación anual, estacional, mensual. Un dato muy importante que tú ingresas en el SDP son los volúmenes iniciales. O sea, tú tienes que ingresar cuánta agua hay en el Junín. Por ejemplo, si yo modelara desde ahora, desde junio hasta diciembre de 2023, tendría que averiguar cuántos son los volúmenes de cada uno de los embalses en estos días, de tal manera que yo lo ingrese y el software me indique cuál es el despacho eficiente de esos embalses para el consumo o para la generación. Luego, en cuanto usas el programa de operación de mediano plazo anual, te da un indicador de cuál va a ser el despacho de reservorios y lo utilizas en la programación de operación del corto plazo. Programación de centrales hidráulicas, manejo de reservorios de regulación horaria y horaria. En el caso de Cheves, por ejemplo, cuando hablé en la diapositiva anterior de unas centrales que tienen embalses de regulación horaria y también embalses de compensación, Cheves es un claro ejemplo. Entonces, con Cheves puedes reservar agua unas horas y luego operarlas en horas de mayor demanda, ¿no? Y también la programación de centrales térmicas. El programa de operación diaria, nuevamente, ¿no? Ajuste de la coprogramación semanal. La programación semanal nos da este manejo de reservorios de regulación diaria y horaria. Es un ajuste a este programa semanal. Y bueno, en la operación de tiempo real y en la programación diaria, se necesita de un centro de control en el COES, de tal manera que vea cómo evoluciona la operación y ante alguna variación de la demanda o indisponibilidades, y inmediatamente haga una reprogramación que busque el costo más eficiente también para las próximas horas. Para ambos casos se tiene que cumplir los siguientes objetivos. El objetivo es un objetivo matemático al final que buscas, ¿no? Costo de operación y costo de razonamiento mínimo. Esa es la función objetivo. Si tú tienes un negocio y quieres, ¿cuáles son una función objetivo que te puedes poner? Si lo ves desde el punto de vista matemático, es cómo puedes tener un producto final utilizando material, el material más cómodo posible, ¿no? O sea, si tienes dos proveedores de un material que tú necesitas y son el mismo material, vas a querer gastar primero el material que te cuesta menos, ¿no? Y una vez que ya no tenga más ese proveedor, ya le pides al siguiente. Y de esa manera calculas cuánto fue el costo y ese es el costo mínimo, ¿no?, de la función. Esa es la función objetivo. Este es el diagrama unifilar del CEIN para el despacho de corto plazo. Nuevamente, si quieren revisar esto en el COES, está en operaciones, diagrama unifilar. Y acá lo podrían revisar, ¿no? La última versión que está, la de marzo. Acá también está inclusive en AutoCAD, en un archivo editable en AutoCAD. Queremos revisar el unifilar. Acá van a ver todo el CEIN y cada color indica un nivel de tensión distinto. El orden de mérito de las centrales térmicas, eso también ya lo hemos visto. Donde lo pueden ver están en los programas de operación diario. El costo variable de cada una y en base al costo mínimo es que van entrando en operación, ¿no?, en base a la disponibilidad. Porque acá hay varios Chilca, es que son distintos modos de operación, ¿no? Este es el modo de operación con dos turbinas a gas, en ciclo combinado, o sea, las dos turbinas a gas G1, G2 con la turbina de vapor. En este caso, la turbina 1, 2 y 3 con la turbina de vapor. Pero también tenemos acá más abajo
No está está en G. También tenemos en ciclo abierto. En ciclo abierto, obviamente, Q tiene mayor costo que en ciclo cerrado o ciclo combinado. Ciclo combinado es más óptimo, ¿no? Vimos en la primera diapositiva que las centrales de ciclo combinado son más óptimas que las centrales en ciclo abierto. ¿Por qué? Porque, bueno, utilizan el calor que tiene como producto de la producción con gas para obtener más energía con un generador más adicional. Evolución del costo marginal, eso también lo vimos donde podíamos obtenerlo. La idea es que el costo marginal esté por debajo de la tarifa, de tal manera que sea llamativo o sea conveniente para los generadores firmar contratos de suministro con empresas distribuidoras. En el 2008, ¿qué pasó? Bueno, cuando en el 2008 el costo marginal está por encima del precio de energía en barra regulado, bueno, si tú eres un generador, ¿qué decisión tomas para tu empresa, no? No firmar, no te conviene renovar contrato con las distribuidoras si el marginal no está pagando, miren esos precios. Con esos marginales, ¿qué opciones tienen los generadores para tener mayores ingresos? Bueno, es un debate, ¿no? Captar la mayor cantidad de clientes para vender energía a un precio mayor que la del spot. O sea, si tú tienes más clientes que te pueden pagar o por relaciones comerciales puedes conseguir buenos precios, pues también te conviene firmar, ¿no? Entrar a competir en el mercado de los servicios complementarios. Esto vamos a hablar con más detalle en otra clase. Los servicios complementarios son los servicios necesarios para poder abastecer la calidad que mencionamos, ¿no? Mantener la frecuencia, por ejemplo, requiere de una reserva primaria y una reserva secundaria. La reserva primaria es obligatoria, pero la reserva secundaria es voluntaria y ahí podrías tener ingresos adicionales también si ofreces ese servicio. Entrar a competir en el mercado de las energías renovables, o sea, invertir. Haces tu proyecto y de repente también tienes como valor agregado de tu compañía, que tienes experiencia en otros países instalando energías renovables y a ti se te hace más económico el financiamiento o la construcción y la operación. Entonces, podrías de alguna manera también invertir, ¿no? Entrar en competir en el mercado de las transacciones internacionales de energía es una opción adicional. Entrar al mercado de gas y entrar en forma paralela a otros negocios, ¿no? Vehículos eléctricos, etc. Sí, son sugerencias del grupo EXEP que dio en su momento. Ahora, sobre las transacciones internacionales, básicamente obedece a que tenemos un convenio con Ecuador en el cual se le puede inyectar energía dependiendo de si es conveniente o no para la empresa que suministra, ¿no? Bueno, si el costo marginal de en la barra de Sorritos es de $12, entonces el agente de Perú tendrá que ofrecer a Ecuador un precio menor, ¿no? De $8. Compra 8 para vender a 12. Si la barra de Zorritos, claro, sí, Zorritos es. Ya. Bueno, sí. Ecuador, son de la región. Dime, este ejemplo no me queda tan claro. Pensé que Zorritos está en Perú. Ok. El costo marginal en Ecuador es 5. Si yo le
Bueno, lo que yo entiendo acá es que como la barra en Ecuador está en 5, tú le dices al sistema ecuatoriano, te compro a 8. Como ellos van a preferir inyectar y cobrar a 8 que cobrar a 5, inyectan. Y como inyectan, finalmente el agente compró a 8 y vendió a 12. Entonces, eso es básicamente la diferencia, ¿no? Parece que sí funciona el negocio, pero va a depender de cuánto es lo que ofertes a Ecuador para ver si a Ecuador le conviene inyectar en su sistema o de repente inyectar a Perú. Bueno, vamos a revisar aspectos importantes de la norma técnica de calidad de operación en tiempo real. Esta norma también la tengo descargada. Deme un segundo. Bueno, igual no, me parece que no la tengo ahorita a la mano, pero se las voy a pasar también al chat. Es una norma extensa. Lo bueno es que acá tenemos un resumen, pero igual recomiendo leer esa norma ahí en su tiempo libre. ¿Qué funciones tiene el coordinador del sistema, el COES? Es coordinar, supervisar y controlar la ejecución de la operación en tiempo real del sistema siguiente, el PDO o su reprogramación. Determinar y disponer, o sea, si tú tienes un resultado del PDO, programa diario de operación, o del RDO, programa de diario de operación, la función que tiene el coordinador es ejecutar esas órdenes, ¿no? O ese programa. No puede, no puede incumplir esa función. O sea, si el software utilizado, en este caso el Yupana, nos da un programa en el cual la totalidad de las centrales térmicas debe de ser 3.000, las hidráulicas 4.000, tiene que respetar eso. Y en base a la potencia de cada una de ellas, ¿no? Si Cheves está siendo seleccionada para proveer el servicio de reserva secundaria, tiene que cumplir con esa normativa. En base, y también no solo que cumpla, que provea el servicio de reserva secundaria, sino también en las cantidades que el software le ha indicado, ¿no? Determinar y disponer la aplicación de la configuración más apropiada del sistema para permitir su adecuada operación, considerando criterios de seguridad, calidad y economía, siguiendo en lo posible lo establecido en el PDO o su reproducción. O sea, sigue sobre todo siguiendo lo que dice el PDO. Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades que conlleven a un cambio del estado operativo de los equipos y dispositivos del sistema de instalaciones de niveles de tensión igual o superiores a 100 kV. O sea, cuando es mayores a 100 kV, es el COES el que supervisa y coordina, ¿no? O sea, el COES llama a los centros de control de las empresas y le dice, opera tal interruptor, cierra tal interruptor, etcétera. Y los integrantes del sistema están autorizados a coordinar directamente las maniobras de instalaciones cuando es menores a 100 kV. O sea, hasta 100 kV es coordinación y operación y supervisión del COES. Menores a 100 kV ya va dentro del integrante del sistema, ¿no? En casos excepcionales, el coordinador puede ampliar sus alcances de sus funciones a otras instalaciones de menores niveles de tensión a su criterio, afecten la calidad o seguridad del sistema. También hay esas excepciones. Otra función del coordinador del sistema: coordinar, disponer y autorizar a los integrantes del sistema la ejecución de maniobras y órdenes operativas para garantizar la seguridad del sistema y calidad del servicio, siguiendo lo posible el PDO y la programación. En sencillo, si es que tú estás operando una central y la central sale fuera de servicio y tienes que dar aviso al COES, y cuando tú quieras poner en servicio esa central también tienes que dar servicio al COES, ¿no? Y el COES de alguna manera te autoriza, indirectamente te autoriza. Si eres una central hidráulica, prácticamente la autorización es automática, porque obviamente estás inyectando generación a menor costo, ¿no? A menos de que claramente el PDO diga que esa central mejor siga fuera de servicio porque puede ser una central con embalse de regulación horaria o inclusive si es embalse de regulación horaria, el coste puede decir pon en servicio tal la hora y sal a tal hora a las centrales de regulación horaria. Dirigir el restablecimiento del sistema luego ha producido una perturbación.
Si sale fuera de servicio una línea, un grupo importante, también se encarga de dirigir este restablecimiento. Bien. Control de frecuencia en el sistema eléctrico de potencia. Las acciones necesarias para mantener la frecuencia dentro de las tolerancias. Ya vimos que está entre 59.64 y 60.36. Nuevamente, si vamos a la web del COES, lo primero que vemos, inclusive está aquí, ¿no? Límites, frecuencia máxima 60.36, frecuencia mínima 59.64. Tolerancia, la frecuencia tiene que estar en estos límites. Vemos que sí es lo que está sucediendo. Queremos ver demanda, queremos ver producción. Ahí tenemos la data. Bien. Para tener, hay dos estados estacionarios o normales. En una situación normal, la frecuencia esté en 60 Hz y también en dinámico. O sea, cuando hay una falla, la frecuencia también el control de frecuencia tiene que ser tan robusto también para poder atender, para que no escapemos de las tolerancias cuando hay alguna falla. Para tener un óptimo control de la frecuencia, es necesario tener una adecuada sintonización de los diferentes tipos de regulación de frecuencia. Ya hablé de la regulación primaria, que es obligatoria para todos los agentes superiores a 10 megawatts, a excepción de la RER. O sea, las centrales solares y eólicas no están obligadas a suministrar la reserva primaria de frecuencia hasta ahora, según normativa. Vamos a ver qué sucede en años posteriores. En otros sistemas también es considerada la regulación terciaria. En este caso en Perú creo que no tenemos regulación terciaria todavía. Condiciones de operación. La frecuencia de referencia coincide con la nominal, salvo circunstancias especiales que el centro de control del COES, me parece que esa es la subdirección de coordinación de operación del COES, solicite un valor distinto. Los límites de operación en estado normal de la frecuencia están en el rango de 59.64, 696. En el año 2008, ante los cortes de suministro del CEIN por problemas en el ducto del gas, el CEIN se operaba en una frecuencia de 59.5, con la finalidad de disminuir la restricción de suministros. Incluso se deshabilitaron los relés de mínima frecuencia de algunas distribuidoras. Bueno, es un dato interesante, ¿no? Algo que sucedió en el 2008. Pero esto tiene que salir con decreto supremo y todo. O sea, no es algo que el COES pueda decidirlo solo. O sea, tiene que haber una resolución. Seguramente si la buscamos en la web encontramos la resolución que indica que por los problemas del ducto del gas se opere temporalmente con una frecuencia de 59.5. En el 2008 se presentó corte de suministros del orden de 450 megawatts. Aumenta la frecuencia durante falla. ¿Cómo se recupera la frecuencia de los sistemas eléctricos de potencia? La sensibilidad de la carga con la frecuencia y la inercia del sistema ayuda a frenar la caída de la frecuencia. Si va cayendo la frecuencia, de todas maneras hay una sensibilidad propia y una inercia del sistema a frenar, ¿no? La actuación del esquema de rechazo de carga por mínima frecuencia. Ahí entra una coordinación en la cual va rechazando carga porque la frecuencia está disminuyendo, ¿no? Y rechaza carga de tal manera que recuperemos la frecuencia. Acá podemos ver que está rechazando carga y luego empieza a subir. ¿Por qué? Porque está haciéndole un favor al rechazar la carga de la frecuencia. La acción de la regulación primaria de frecuencia también es una regulación, es una reserva, ¿no? Que tienen las centrales hidráulicas térmicas, que tienen mayores a 10 megas, pequeña producción. Ahí entran a entregar la energía. Y luego la acción de la regulación secundaria de frecuencia, ¿no? En este caso ayuda a subir también. Si aumenta la reserva primaria puede evitar la caída de frecuencia. Bien. Por ahora lo dejamos aquí. Recuerden que mañana es el examen final.
examen final, examen parcial, va a ser la misma dinámica que en la primera sesión. Van a ser unas 20 preguntas. Básicamente es cultura general de todo lo visto. Vamos a dejarlo hasta la sesión, hasta esta sesión, hasta la sesión 5. Pero no va a venir regulación, va a venir hasta los aspectos importantes de la norma técnica de calidad. Entonces les envío esta presentación indicándoles que viene hasta la página 21. Y nuevamente, ¿no? Son como que datos de cultura general que todos los que estemos interesados en saber sobre los sistemas de potencia y el mercado de mayorista de electricidad debemos saber. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? Ingeniero, hicieron una pregunta en el chat. Dice, ¿qué centrales o dónde puedo ubicar las centrales que tienen compensación por sólidos? Muy buena pregunta. Me parece que la única forma de verlo es en lo que es el programa diario. Solo es una. Y cuando vas a costos variables, y encuentras que hay un ítem para los sólidos, parece que está como un comentario al final de esto. Canon agua, costo de racionamiento. Debería estar al inicio, no está en G. Ingeniero, buenos días. Otra manera, creo yo, sería en las liquidaciones de potencia. Que cuando ponen el ranking de costos variables, ahí aparece únicamente que se está compensando a las unidades hidro por el canon agua. No hay otro cargo que lo estén incluyendo como sólidos en suspensión. Sí, buen punto. También podríamos verlo ahí. Me pareció haberlo visto alguna vez acá, como un comentario de la... Y la vez pasada que vi en uno de estos costos variables, se estaba mencionando que la central de Cerro del Águila estaba considerado en hidrología de repente. Un segundo. En las valorizaciones, que esté el costo, claro, está como una compensación, ¿no? Ahí podríamos encontrarlo. Valores. No. Bien. Ahí lo dejo como un pendiente para averiguar dónde más podemos revisar eso. A ver, liquidaciones. Profesor. Adelante. Profesor, una consulta. Sí. Sí, una consulta. Con respecto a las frecuencias, usted manifestó que podría malograr equipos y si va a otra frecuencia, o en el caso que un transformador falle por lluvias, usted manifestó que también hacen informes de mantenimiento, ¿no? En el caso que malogre un equipo de un domicilio, de un comercio, una industria, ¿dónde podría yo encontrar esos informes de mantenimiento o la distribuidora asume que vino por decir a menos de 180 voltios? Sí. Sobre eso, cuando vamos a lo que es la postoperación. O sea, me refiero a calidad de energía, ¿no? Si en caso falla sí, en la transmisión, claro, falla la calidad. Sí. Sí, o sea, ahí el COES semestralmente emite un cuadro de compensaciones por dos conceptos, ¿no? Pérdida de suministro, que es cuando nosotros nos quedamos sin energía, y también por calidad del producto, o sea, que se haya transgredido las
los límites operacionales de tensión o de frecuencia. Entonces, de acuerdo a la norma técnica de calidad del servicio eléctrico, todos los generadores deben de hacer mediciones de calidad. Por ejemplo, en la barra de Independencia 220 hacen mediciones en la cual durante 15 minutos, perdón, 7 días, se mide la tensión, se mide la frecuencia y luego eso se comprueba para ver la calidad de ese producto y si hubiera una transgresión se paga, pero eso se paga semestralmente y a veces en nuestros recibos de luz aparece cuando somos afectados los reguladores. Principalmente vamos a encontrar transgresiones a lo que es suministro, cuando hay cortes imprevistos y eso. Pero más detalles en la norma técnica de calidad. Y también hay los informes parece que es de las evaluaciones y fallas, ¿no? O sea, si de repente queremos ver asignación de responsabilidad como involucrado, podemos ver a la empresa en el distribución y ver, ¿no? Como aparentemente no ha sido compensado, responsable. Pues, bueno, aparentemente no hubo ningún evento en estos meses, desde enero hasta ahora. Pero si vemos en otras zonas, ahí podríamos encontrar normalmente el Electrocentro. Electrocentro. Sí, acá hay. En todo caso. A veces esto se cuelga también. Igual. Acá publican los informes de los análisis de fallas y ahí podemos ver cuáles son los resultados de esos análisis, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? No, ingeniero. Bien, entonces, gracias por su atención. Mañana damos el examen. Preguntas prácticamente de cultura general. Si han estado atentos a las clases, posiblemente no necesiten leer, pero si no, ahí está la información en el grupo de WhatsApp. Un gusto. Buen fin de semana. Nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Gracias a todos por ingresar.